Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Y hoy tenía antojo de comida mexicana, así que qué mejor que unas enchiladas suizas en salsa verde, que he preparado gracias a la receta de mi amiga. Ella es mexicana y aunque la veo todos los días, desde aquí le mando un abrazo. Y mirad qué pinta que tienen estas enchiladas. No me digáis que no se os antojan unas ahora mismo. ¡Empezamos! Y hoy empiezo primero por los ingredientes y no vais a necesitar nada más que unas 15 o 20 tortillas de maíz amarillas, son las de tamaño más pequeño, no vayáis a coger las del burrito. Unos 200 gramos de crema ácida, una lata de salsa verde de enchiladas, que ahora os enseñaré la que yo utilicé, son alrededor de unos 800 gramos. Pollo desmenuzado, que puede ser cocido, de un caldo que hagáis, o de un rostido. Y queso rallado al gusto. Yo estoy utilizando una mezcla de quesos mexicanos. Y esta es la salsa que yo utilicé, es la de chili verde, que utilizan los pimientos picantes verdes. Hay otra que es roja, que utilizan los pimientos picantes rojos. Y fijaros sobre todo el porcentaje de picor. La mía es templado, o sea suave, que es la que menos pica. Pero hay también medio y caliente, como podéis ver. Ahí ya irá a vuestros gustos y lo que aguantéis el picante. Aquí tengo ya la fuente del horno preparada, que es de 32 por 23, y le vamos a agregar más o menos la mitad de la salsa por toda la base. En el paquete de tortillas vienen 30 unidades. Si queréis preparar más, doblar o aumentar la cantidad del resto de ingredientes. Las cantidades que yo os he dado son para unas 20 tortillas. Os enseño cómo tenía montado mi chiringuito: el pollo desmenuzado, las tortillas, la fuente con la salsa, aceite para freír, que no os lo he dicho en ingredientes, pero también vamos a utilizar, y lo tengo a fuego flojo todo el rato. El primer paso va a ser calentar las tortillas en el microondas durante 1 minuto y las vamos a calentar de 5 en 5. Son unas enchiladas que a medida que se vayan preparando hay que ir colocándolas ya en la fuente, porque con el vapor que desprenden al calentarse se va a reblandecer la masa y van a quedar más suaves y tiernas. Al sacarlas del microondas las cubrimos con un trapo para que mantengan el calor. Mientras las conservamos tapadas, de una en una las vamos a pasar por el aceite 10 segundos por cada lado. Le damos la vuelta y esperamos 10 segundos más. Nos las llevamos encima de papel de cocina y le sacamos el exceso de aceite. Las rellenamos con el pollo desmenuzado. Y a mí me recuerda como si estuviéramos haciendo canelones. Enroscamos bien, apretando para que se queden bien sujetas y con cuidado porque aún queman bastante. Y ya las colocamos en la fuente del horno. Volvemos a coger otra, la pasamos por el aceite 10 segundos por cada lado, damos la vuelta, 10 segundos más y hacia afuera que nos vamos a sacarle el exceso de aceite. Y seguimos haciendo los mismos pasos. Rellenamos, enroscamos y a la fuente del horno. Si quisierais preparar la salsa casera, sería asar tomates verdes, que son los conocidos como tomatillos, pimientos poblanos, que pican menos que los jalapeños, cebolla y ajo. Una vez todo asado, se tritura con caldo de pollo, cilantro y sal, y se sofríe la salsa hasta que espese. Aunque por supuesto en cada región tienen su propio toque y estilo para preparar la salsa verde. Si os está gustando la receta, me encantaría que le dierais un like, que dejarais un comentario, la compartierais para que más gente pudiera disfrutar de estas enchiladas y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Una vez nuestra bandeja ya está bien repleta de enchiladas, vamos a cubrirlas con crema ácida al gusto. Si sois como yo y os encanta, las podéis dejar bien cubiertas. A continuación las cubrimos con más salsa verde. Tienen que quedar bien cubiertas con la salsa.
Y como toque final le agregamos el queso por encima y también la cantidad a nuestro gusto. Y esto ya va cogiendo una pinta buenísima. No os podéis imaginar lo bien que huelen y aún no están horneadas. Al horno ya precalentado a 180 grados durante 15 minutos y después las subimos a 200 grados para gratinar durante 5 minutos más. Controlar la temperatura porque ya sabéis que cada horno es diferente. Mirad, pasado el tiempo, qué pintaza y cómo burbujea el queso y la salsa. Y el olor, bueno, es que no os lo podéis ni imaginar. Voy a cortar una porción para que veáis. Y no me digáis que no se ven apetitosas. Están muy jugosas con la tortilla de maíz muy suave y humedecida con la salsa. Y además, que os digo, están riquísimas. Mirad la pinta que tienen por dentro y por fuera con el queso. Os la recomiendo 100%. Y aquí os dejo con otra receta sencilla que además está buenísima y si la probáis seguro que repetiréis. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.